Bienvenidos a la formación inicial de Galatea ERP. En esta sesión exploraremos los conceptos básicos, cómo está organizada la interfaz, cómo funcionan los filtros y qué elementos esenciales componen Galatea. Lo primero que encontramos al abrir Galatea es su interfaz. En la parte superior tenemos la ribbon, que nos permite crear o generar nuevos elementos de forma rápida, como puede ser un usuario o una embarcación. En el lado izquierdo tenemos el menú. El menú nos da acceso al contenido y a las vistas de los distintos módulos de Galatea, como puede ser la vista de usuarios, la vista de facturas, la vista de remesas, etc. Podemos personalizar estos accesos. Existen dos tipos. Están los accesos frecuentes, que aparecen en la parte inferior del menú y se generan automáticamente en función del uso, es decir, las vistas se muestran ordenadas según la frecuencia con la que entremos, con la que utilicemos esas vistas. Y en la parte superior del menú tenemos los accesos a favoritos, que los configuramos manualmente según nuestras necesidades. Para añadir una nueva vista a favoritos, lo que haríamos sería clic derecho con el ratón y seleccionamos la opción Añadir a favoritos. Y de forma automática, dicha vista se nos pondría en la parte superior. Si por el contrario lo que queremos es eliminar una vista de favoritos, haríamos clic derecho en el ratón y seleccionaríamos Eliminar de favoritos. En la pantalla de inicio, en la parte central, vemos el bloque Home. Este bloque varía en función del grupo de seguridad al que pertenezca cada usuario. Unos verán unas tarjetas, unas listas y otros verán otras, con información adaptada a su perfil. Estas tarjetas nos aportan información importante para nuestro día a día. Por ejemplo, podemos ver las ausencias, las estancias, últimos recibos, los servicios, alertas, mensajes, tareas no completadas, etc. Lo habitual es que la configuración de estas tarjetas la realicen los usuarios con permiso de administración. En la parte superior derecha tenemos la botonera de ayuda. En primer lugar nos encontramos con la ayuda contextual, que nos da una explicación entre los distintos elementos que tengamos en la vista. En segundo lugar, tenemos el botón de contacto con el servicio técnico. Aquí podremos abrir una nueva consulta, una incidencia o realizar una propuesta de mejora. Y en tercer lugar, tenemos el icono de acceso directo a la wiki, que nos lleva a los artículos explicativos de los elementos de Galatea. Antes de finalizar esta primera parte, me gustaría daros algunos tips. Por ejemplo, en la parte inferior del menú tenemos esta barra de búsqueda. Esta barra nos permite buscar por palabras claves, por ejemplo, uso, y nos mostrará aquellas vistas que contengan como nombre la palabra que hayamos puesto aquí. Al poner uso, pues me va a mostrar todas las vistas que tienen como nombre dicha palabra. Otra forma de buscar en Galatea es pulsando la tecla Control y F y nos aparecerá esta ventana de aquí en la que podremos buscar cualquier elemento que tengamos registrado en Galatea. Luego lo podremos poner en orden según el tipo y la fecha o filtrar el resultado por todo o por algún elemento en concreto de Galatea. También si pulsamos las teclas Alt más A nos aparecerá esta ventana donde nos mostrará todos los módulos que existen en Galatea con sus respectivas vistas. Por último, si estamos en una vista
y queremos abrir una vista nueva sin perder la actual, lo que haremos es clic derecho del ratón en la vista que deseemos y hacer clic en abrir en nueva ventana. A continuación vamos a ver los elementos básicos de Galatea, las vistas y los filtros. En Galatea, las vistas nos permiten organizar y mostrar la información de manera personalizada. Podemos duplicar cualquier vista haciendo clic aquí en Nueva vista. Nos pedirá la configuración de las columnas para mostrar aquellos datos que nos interesen. Si necesitamos filtrar por algún dato de esa vista. Y por último, el nombre de la nueva vista. Y con esto ya tendríamos una vista personalizada a raíz de la vista padre. En las vistas también disponemos de un buscador rápido, que es esta barra de aquí, para localizar registros de inmediato. Si dejamos el cursor sobre él, nos indicará qué columnas podemos utilizar en la búsqueda, que eso dependerá de la vista en la que estemos. Por ejemplo, en este caso, como estamos en la vista de usuarios, nos deja buscar por las columnas de código fiscal, email, ID y nombre completo. En las vistas podemos organizar las columnas de varias formas. Por ejemplo, podemos arrastrar la columna haciendo clic en la parte superior y moviéndola hacia el lugar que deseemos. Aunque hay que tener en cuenta que este cambio solo se aplica temporalmente para esa sesión, es decir, cuando salgamos de Galatea y volvamos a entrar, ese cambio no estará. Si por el contrario lo que queremos es organizar las columnas de forma permanente, lo que podemos hacer es hacer clic aquí en configurar y organizar las columnas según nuestra necesidad y añadir y quitar. Por ejemplo, si ya no nos interesa ver el dato de, por ejemplo, calle, pues seleccionaríamos esa columna y le daríamos a eliminar. Y si por el contrario deseamos que nos aparezca un nuevo dato, por ejemplo, si es empresa, lo seleccionaríamos y le daríamos a añadir. Y luego para la organización de las columnas, pues lo moveríamos con estas dos flechas de aquí. Por ejemplo, si queremos que en primera posición aparezca el ID, en segundo apellido y en tercera el nombre y no la edad, pues lo que haríamos es seleccionar edad y bajarlo hacia abajo. Y si queremos que, por ejemplo, la ciudad vaya en cuarta posición, pues seleccionaríamos ciudad y subiríamos. Le daríamos a finalizar y Galatea nos organizaría la vista con las columnas como la habíamos puesto. Y este cambio sí que es permanente, pero hay que tener en cuenta que se va a aplicar para todos los usuarios que compartan el mismo Galatea. Para ordenar una columna de una vista por orden ascendente o descendente, simplemente tendremos que darle clic en la parte superior, se nos ordenará de manera ascendente. Si volvemos a hacer clic, se nos ordenará de manera descendente. Y si lo que queremos es ordenar más de una columna a la vez, haríamos clic en el botón de arriba, ordenar. Y por ejemplo, si queremos ordenar por la columna nombre de forma ascendente y una segunda columna por el apellido de forma también ascendente, le daríamos a buscar y Galatea nos ordenaría esas dos columnas a la vez. Y así que si tendríamos, por ejemplo, varios usuarios con el mismo nombre, haría que el apellido se ordenase de manera ascendente. Si queremos eliminar cualquier ordenación aplicada, podemos hacer clic en orden por defecto para que nos restaure el orden original
de la vista. A continuación vamos a pasar a explicar lo que son los filtros en Galatea. Tenemos tres tipos de filtro: el filtro básico, el filtro personal y el filtro extendido. Con los filtros nos va a permitir encontrar información de forma rápida y personalizada. Comencemos explicando lo que es el filtro básico. El filtro básico nos va a permitir filtrar los diferentes registros del elemento de la vista en la que estemos por campos fijados a nivel de sistemas. Es decir, estos campos de aquí cambiará dependiendo en la vista en la que estemos. En este caso estamos en la vista de usuarios y nos va a dar unos determinados campos fijados que corresponden a las columnas de las vistas. Por ejemplo, en este caso vamos a buscar por la columna de nombre del usuario y vamos a poner, por ejemplo, María. Cuando le demos a buscar, nos va a filtrar en la columna nombre aquellos registros que coincidan con la palabra que hemos buscado, en este caso por María. Para borrar el criterio de búsqueda que hemos puesto, le podemos dar en la ribbon al botón limpiar filtro y se nos borrará. A continuación vamos a pasar a explicar lo que es el filtro extendido. El filtro extendido, a diferencia del filtro básico, este nos va a permitir filtrar por cualquier campo que se incluya en la vista, es decir, por todos aquellos que pueden configurarse como una columna visible dentro de la vista en cuestión. Por ejemplo, en este caso, vamos a filtrar por aquellos registros de usuario que no sean empresa. Entonces podemos poner que es empresa igual a no. Le damos a buscar. Y en la columna de esa empresa nos va a aparecer como que no está marcado. Es decir, nos ha filtrado por aquellos usuarios que no son empresas, que son personas. Además, podemos añadir otra cláusula más. Y en esta ocasión vamos a poner que tenga un importe pendiente mayor que 0. Entonces, con estas dos cláusulas le estamos diciendo a Galatea que nos busquen aquellos usuarios que no sean empresa y que tengan un importe pendiente mayor que 0. Le damos a buscar y en total nos han encontrado 144 registros de usuarios personas con un importe pendiente mayor a 0. Hay que tener en cuenta que el filtro extendido, aunque es personalizable, no se puede guardar. En el momento en el que cambiemos de vista o cerremos Galatea, perderemos la configuración de dicho filtro. Por último, vamos a pasar a explicar lo que es el filtro personal. El filtro personal funciona de forma similar al filtro extendido, con el añadido de que la configuración de este se guarde en nuestra cuenta de usuario y no se borrará al cambiar de vista o al cerrar Galatea. Dicha configuración no será visible para otros usuarios de Galatea, es decir, el filtro creado solo podrá utilizarlo el usuario de Galatea que lo creó. Por ejemplo, si queremos añadir un filtro en nuestro filtro personal, por ejemplo, como puede ser edad mayor o igual que, le damos a finalizar, nos aparecerá aquí la cláusula y ponemos que la edad sea mayor o igual que 18 y nos filtrará por aquellos usuarios que tengamos registrados en Galatea cuya edad es mayor o igual a 18, que lo podremos comprobar en la columna
de edad. Por último, me gustaría daros algunos tips para acabar esta sección y comentaros que si lo que deseamos es trabajar sin distracciones, podemos activar el espacio limpio. Es decir, podemos ocultar el menú lateral izquierdo, podemos ocultar la previsualización, dando al icono de la cámara, se nos ocultará la previsualización de la derecha y podremos ocultar la ribbon, dándole la flecha de aquí. Así, al ocultar estos tres elementos, tendremos una vista más despejada a la que consultar los datos. También, si lo que necesitamos es trabajar fuera de Galatea, podremos darle al botón de exportar para que se nos exporte en una tabla Excel los datos que contiene la vista. A continuación vamos a explicar cómo crear un nuevo usuario. Una de las formas para crearlo es yéndonos a la ribbon y haciendo clic en el icono usuario. Se nos abrirá esta nueva ventana donde podremos completar aquellos campos que nos interesen. Hay que tener en cuenta que en Galatea un usuario puede representar tanto a una persona como a una empresa. En la ribbon tendremos dicho icono. Para persona se nos habilitará unos campos y para empresa otros. El único campo obligatorio que nos exige de rellenar para guardar el usuario es el campo nombre. Podemos observar qué campos son obligatorios porque siempre tendrán una barra vertical naranja. Pero es importante tener en cuenta que aunque solo sea el nombre el campo obligatorio, si queremos utilizar dicho usuario en otros procesos de Galatea, ya sea facturación u otros procesos, será necesario completar otros datos, como por ejemplo el código fiscal. También es importante que tengamos en cuenta si es una cuenta cliente o si es una cuenta proveedor. A continuación vamos a ver los elementos fundamentales sobre los que trabaja Galatea, como pueden ser los usuarios, las titularidades, los usos y las estancias. Otro de los elementos fundamentales de Galatea es una titularidad. Una titularidad es un elemento del puerto que pertenece y o puede ser utilizada por un usuario. Es decir, son los recursos que el puerto gestiona y que un usuario puede utilizar, como puede ser un amarre, una embarcación, un área de varadero, locales, tarjeta de acceso, boyas, matrícula, etc. Por ejemplo, como hemos comentado anteriormente, un ejemplo de titularidad sería un amarre. Si entramos en la vista de amarres, podríamos ver todas estas titularidades de amarre y para añadir una haríamos clic botón derecho del ratón añadir y nos saldría esta nueva ventana en la que tendríamos que tener en cuenta qué campos obligatorios nos piden para poder guardar. En este caso de amarre sería el número, el nombre, el tipo de amarre, el largo y la manga. Otros de los conceptos básicos de Galatea que debemos de saber son los usos. Un uso vincula un usuario con una titularidad durante un periodo de tiempo. Un uso puede tener varias propiedades. Puede ser facturable, puede estar vinculado a una estancia, puede indicar la ocupación de una titularidad, etc. Por ejemplo, si asignamos un uso de embarcación a un cliente, este uso puede generar una asignación, luego una factura y aparecer en el mapa como ocupación de un amarre. Veamos ahora un ejemplo de usos. Por ejemplo, si buscamos la vista de usos, todos, se nos abrirá la ventana. Por ejemplo, abrimos este. Vamos a la pestaña de datos y aquí vemos que está relacionando un usuario, el usuario David, con una titularidad, el amarre T331, durante un periodo de tiempo y lo está relacionando como titular
amarrador. Otro ejemplo de uso son los equipamientos de alquiler. Por ejemplo, que nos alquilen un kayak. Por último, vamos a hablar de la estancia. Una estancia es un tipo de uso especial. Como habíamos visto anteriormente, decíamos que un uso vinculaba un usuario con una titularidad, como podía ser un usuario con una embarcación. Pero en este caso, una estancia vincula un usuario con dos titularidades, como por ejemplo, un usuario con una embarcación y una ubicación en concreta, como puede ser un amarre, una boya o un área de varadero, durante un tiempo determinado. Para añadir una nueva estancia hay varias formas de hacerlo en Galatea. Podríamos hacerlo desde la entrada rápida, aquí, o directamente irnos a la vista estancia si no la tuviésemos en acceso de favorito o en acceso de frecuente, la buscaríamos aquí. En este caso la tenemos en favorito, accedemos a la vista y para añadir una nueva haríamos clic en el botón derecho del ratón, añadir, y nos preguntará en qué titularidad queremos crear esta nueva estancia, si en un amarre, en un área de varadero o en una boya. En este caso vamos a poner que sea en un amarre. Nos saldrá esta nueva ventana donde nos preguntará si el usuario y o barco han estado alguna vez en el puerto. En este caso vamos a poner que sí y vamos a buscar un barco que se llame Test, que es uno que tenemos aquí de prueba, que ya está relacionado con el armador. Le daríamos a siguiente y nos aparecería esta nueva ventana que es el asistente de selección de ubicación, donde automáticamente se nos pondría la fecha y la hora actual y nos traería los datos de la eslora y de la manga de la embarcación. Nosotros también podremos poner el tipo de amarre en el que queremos poner esta embarcación, el pantalón o el calado del barco. También lo podemos dejar en blanco. Una vez le daríamos a aplicar, nos mostraría las ubicaciones libres que estuviesen en bolsa de disponibilidad o de alquiler. También, para ver el resto de ubicaciones, le podríamos dar aquí. En este caso, por ejemplo, nos vamos a quedar con el amarre a 13, le daríamos a siguiente. Nos abrirá la ficha de la estancia en la que tendremos que rellenar el estado del inicio de la estancia, si es previsto real, vamos a seleccionar que es real, y si tenemos la fecha de fin de la estancia, vamos a poner que se va al día siguiente a las 12 con un estado de previsto. También tenemos que añadir el tipo de uso, que vamos a poner que sea de tránsito, y le daríamos a guardar. Y ya tendríamos nuestra estancia creada. En este vídeo hemos visto cómo está estructurado Galatea, cómo trabajar con filtros y vistas y cuáles son los elementos básicos: usuarios, titularidades, usos y estancia. Espero que os haya sido de interés y gracias por vuestra atención.